El artículo que escribiste en tu Substack, yo no lo habría mencionado aquí, pero creo que es muy importante, así que déjame sacarlo a colación. Sí, hablas de que el 80% del público estadounidense quiere que la guerra termine, no solo un alto el fuego. Mencionas el alto el fuego entre Irán y Estados Unidos, si es que se puede llamar así. Y dices que lo mejor que puede hacer el Congreso es aprobar un gesto simbólico, sin carácter vinculante. ¿A qué te refieres con eso, Matt? ¿Cuál es tu interpretación? Sé que estás hablando de la guerra, de cómo el Congreso intentó de alguna manera poner obstáculos para que Donald Trump no volviera a la guerra, y que tú dijiste que eso era un movimiento simbólico, sin efecto real por su parte. ¿Cómo lo entiendes exactamente? Bueno, pues ambas cámaras, tanto la Cámara de Representantes como el Senado de Estados Unidos, han aprobado ahora resoluciones sobre los poderes de guerra, casi todas con el apoyo del Partido Demócrata, aunque ha habido algunos republicanos que se han desmarcado y las han respaldado. La resolución de poderes de guerra fue aprobada por el Congreso en 1973, después de la Guerra de Vietnam, y se supone que sirve para limitar la capacidad del presidente de llevar a cabo acciones militares. Nunca se ha utilizado con éxito. De hecho, solo se ha aprobado una vez, en 2019, cuando el Congreso estadounidense aprobó la resolución para intentar limitar el papel de Estados Unidos en Yemen. Donald Trump la vetó, y ahí terminó la historia de la resolución de poderes de guerra. La resolución de poderes de guerra tiene dos caminos. Puede tramitarse mediante lo que se llama una resolución conjunta, que fue lo que vimos en 2019, donde ese proyecto, básicamente esa resolución, se envía a la Casa Blanca para que el presidente la firme y se convierta en ley. Ahora bien, claro, la gente se pregunta, si el presidente está en contra, ¿por qué la firmaría? Y precisamente ese es el punto. Así que tienes una resolución de poderes de guerra que a través de una resolución conjunta requeriría una mayoría suficiente para superar un veto, algo que no se va a conseguir. Y la otra vía es hacerlo mediante lo que se llama una resolución concurrente, que no va al presidente para su firma, sino que simplemente la aprueba el Congreso. Y por eso, desde el punto de vista legal, no tiene validez como ley. Aunque el Congreso en 1973 dijo que una resolución concurrente debía ser obedecida por el presidente, hasta donde yo sé, no hay ninguna sentencia judicial que respalde eso. Las resoluciones concurrentes solo se aplican a asuntos internos del Congreso. Son el instrumento que el Congreso utiliza para fijar su calendario o para expresar su posición sobre un tema, es decir, para emitir una declaración o una resolución. Así que nunca antes se había aprobado una resolución concurrente como parte de la Ley de Poderes de Guerra. No existe ningún precedente, ninguna decisión judicial que diga que el presidente tiene que acatarla. De hecho, ocurre lo contrario. Se entiende perfectamente que las resoluciones concurrentes no tienen ningún efecto sobre el Poder Ejecutivo. Y luego está el otro aspecto de todo esto, que no hay ningún mecanismo de aplicación. ¿Qué se va a hacer? El presidente simplemente lo va a ignorar. Puede que responda, pero lo más probable es que no. Entonces, ¿qué pasa después? ¿Cómo hace el Congreso para hacer cumplir esto? Verás, por eso la Ley de Poderes de Guerra siempre ha sido algo meramente simbólico. Siempre ha sido un gesto. Nunca se ha utilizado para mantener a Estados Unidos fuera de una guerra, ni para sacar al país de una guerra, ni para limitar la capacidad del presidente estadounidense de llevar a cabo acciones militares. Así que en realidad es un gesto performativo. Y creo que eso es exactamente lo que siempre se pretendió que fuera. Nunca se concibió para afirmar los poderes del Congreso, ni para decir, oye, no, la Constitución establece que es el Congreso quien declara la guerra.
Esta es una autoridad que la Constitución otorga al Congreso, no al presidente. Y bueno, creo que siempre ha sido así. El Congreso intenta cubrirse las espaldas y demostrar que está en contra de la guerra, sin ensuciarse las manos, sin que nada se complique, ni que el propio Congreso tenga que plantarle cara al Poder Ejecutivo. Y eso es justo lo que vamos a ver aquí. De hecho, creo que a mucha gente esto también le molesta. Aprueban estas cosas cuando la guerra ya ha terminado, es decir, a toro pasado. Y creo que por eso el Congreso es la institución menos respetada de Estados Unidos. Porque hacen esto, luego se dan golpes en el pecho, lo proclaman a los cuatro vientos, van a MSNBC y se jactan de ello, ¿verdad? Y al final, todo es puro teatro, completamente vacío. No tiene ningún sentido. Y al mismo tiempo, hace apenas unos días vimos al Pentágono decir, oye, vamos a necesitar $80,000 millones para cubrir esta guerra, para pagar lo que acabamos de gastar persiguiendo esta guerra fracasada, esta guerra perdida. Y claro, el Congreso van a cumplir realmente con su resolución de poderes de guerra. Van a actuar conforme a lo que dijeron, que esta guerra no estaba autorizada, que era ilegal, inconstitucional, además de imprudente y contraproducente. Van a mantenerse firmes y no pagarla, o van a pagarla igualmente. Creo que todos sabemos la respuesta. Así que incluso los demócratas que se presentan como los que se enfrentan a Donald Trump, como los que se oponen a una guerra injusta, ilegal e inconstitucional, cuando llegue el momento, ya verás cómo se alinean para votar a favor de la guerra. Ya sabes, esa es la realidad de cómo es Washington, D.C. Esa es la realidad de cómo actúa el partido de la oposición en Washington. Pero más importante aún, esta es también la realidad de cómo funciona el gobierno estadounidense. El Congreso no tiene capacidad para controlar el poder del Ejecutivo, sobre todo cuando se trata de cuestiones de guerra y paz. La única palanca que tienen, el único margen que tienen en todo esto, las únicas cartas que tienen, como le gusta decir al presidente, es la financiación. Y nunca hemos visto al Congreso mostrar una verdadera disposición a usar ese poder que tiene, el poder del dinero, para frenar al Ejecutivo. Algunos mencionan Vietnam y la retirada de fondos al gobierno vietnamita en 1975, sí, pero las tropas estadounidenses se habían marchado 2 años antes. Nunca vimos ningún intento, por ejemplo, durante las guerras de Irak o de Afganistán, por parte del Congreso de Estados Unidos, de limitar o retirar la financiación de esas guerras como forma de ponerles fin. Simplemente no ocurrió. Y creo que la guerra de Irak ilustra bien esto. En 2006, el Partido Demócrata llegó al poder en el Congreso, y los demócratas querían que la guerra continuara, porque pensaban que si seguía en 2008, eso les beneficiaría electoralmente para hacerse con la Casa Blanca. Te puedo decir que pasa lo mismo con el Partido Demócrata ahora, en el año 2026. La idea de que quieren que la guerra continúe de una forma u otra para poder usarla en su propio beneficio político. Y si la guerra no continúa, ya hemos hablado de esto, lo que verás es al Partido Demócrata, no a los demócratas que acaban de ganar en Nueva York, por cierto, sino al Partido Demócrata como organización, el DNC, el DSCC, el DCCC, los órganos del partido, los demócratas del establishment, los Hakeem Jeffries, los Chuck Schumer, las Nancy Pelosi, los Steny Hoyer, y así sucesivamente. Los verás oponiéndose a un acuerdo de paz que Donald Trump haya alcanzado con Irán, este memorando de entendimiento, si llega a convertirse en un acuerdo final real. Veremos que los demócratas se oponen a eso porque creen que así podrán aprovecharlo políticamente, oponiéndose al acuerdo del presidente. Contarán con el apoyo del lobby israelí. Esperan que los candidatos de Trump en las elecciones de mitad de mandato de noviembre, los de América Primero, pierdan financiación del lobby israelí, o que no los respalden, o incluso que los ataquen, mientras apoyan a los demócratas pro-israelíes. Así es como el Partido Demócrata quiere jugar esta partida. O bien la guerra continúa y resulta desastrosa,
o bien bloquean, luchan y tratan de sacar provecho político, alineándose con el lobby israelí para impedir cualquier tipo de acuerdo. Matt, ¿qué opinas de la situación en el Líbano? Tenemos a J.D. Vance hablando del tema y diciendo que hay un nuevo mecanismo entre Irán y Estados Unidos para gestionar este caso del Líbano. Y básicamente dice que Irán va a controlar a Hezbollah, nosotros vamos a controlar a Israel, o algo por el estilo. No lo dijo directamente, pero la esencia, el resultado de lo que dijo, viene a ser eso. Y luego ves al presidente del Líbano salir y decir que no habrá paz hasta que Israel se retire completamente del sur del país. Pero claro, sabemos que ese hombre no tiene tanto poder y que en realidad habla como Washington le dice que hable o algo así. Entonces, ¿cuál es tu interpretación de lo que está pasando en el sur del Líbano? No me esperaba eso del presidente aún, para nada. Desde luego, no soy un experto en Líbano, así que la gente puede decir, oye, no, ya había dicho algo así antes, pero no lo creo. Según lo que yo entendía de él, como tú has explicado, Nima, era alguien que iba a alinearse con los estadounidenses y los israelíes como la mejor forma de mantener su poder. Pero desde luego, Líbano es clave aquí. Es el frente activo de esta guerra. Y es donde el legado de Donald Trump se vendrá abajo si el conflicto se reanuda. Creo que Donald Trump quiere que esta guerra sea su legado, y va a pasar los próximos 2 años y medio protegiendo este acuerdo, este pacto, este memorando, esta paz, como quieras llamarlo. Y eso implica mantener a los israelíes bajo control. Pero también, claro, los iraníes tienen que hacerlo. Ellos, por supuesto, hablarán de querer ver una victoria en Líbano, pero en sus propios términos, ¿verdad? La expulsión de la ocupación israelí. Pero también tienen que ser, ya sabes, lo bastante inteligentes, por así decirlo, para entender los límites de su influencia aquí. Y creo que lo que veremos es, bueno, otra cosa también es que, en el caso de los iraníes, Nima, mira, no son solo una potencia regional, son una potencia mundial, y lo han demostrado. Y si eres una potencia mundial, tienes que ser capaz de ejercer tu influencia en otras partes. Esto está en la región, claro, pero para los iraníes no basta, creo yo, con demostrar que pueden defender su soberanía, que pueden disuadir ataques contra su país, que pueden ganar una guerra en torno a sus fronteras. También quieren tener ese papel lejos de casa, tener ese papel en otro país. Así es como tienes que demostrar que eres una potencia regional, que eres una potencia mundial. Tienes que asumir ese tipo de papel. Y con ese papel llega también la idea de tomar decisiones y hacer concesiones, por así decirlo. Creo que la concesión en el Líbano será, y que nadie me malinterprete, no es lo que yo quiero ver, pero creo que la concesión consistirá en que el Líbano vuelva a parecerse a lo que era antes de marzo de 2026. Que ese alto el fuego, esa fuerza de alto el fuego que se mantuvo desde noviembre de 2024 hasta marzo de 2026 en el Líbano, se convierta en el nuevo statu quo. Que Israel, en gran medida, se retire de algunas zonas del Líbano. Y creo que ya estamos viendo que los israelíes empiezan a hablar en términos de zonas de seguridad y de áreas de contención. Y tenemos este asunto de las zonas piloto, y el ejército libanés va a sustituir al ejército israelí. Creo que eso es lo que vamos a ver. Así que veremos a los israelíes posiblemente abandonar sus posiciones terrestres en el sur del Líbano, con un enorme coste político, mucha tensión, incluso histeria dentro de Israel. Pero a cambio obtendrán la capacidad de mantener una ocupación mediante el fuego, es decir, controlar el sur del Líbano a través del uso de drones, vigilancia, aviones tripulados y todo ese tipo de medios. En resumen, el sur del Líbano, aunque no haya tropas israelíes allí, será en muchos sentidos una zona de fuego libre para las fuerzas israelíes. Por desgracia, creo que así es como las distintas partes van a presentarlo, como si fuera una victoria para todos.
by the various sides as a win for everybody. These are the concessions everyone will make in order. Estas son las concesiones que todos van a tener que hacer para que el acuerdo salga adelante. Creo que eso es lo que Donald Trump y la Casa Blanca van a intentar imponer a los israelíes. Y quizá el incentivo para Israel sea algo así como, oye, podéis seguir haciendo lo que queráis en Palestina con nuestra ayuda, ¿no? En esencia, sería intercambiar una ocupación en Líbano por permitir que sigan con su ocupación, su limpieza étnica, su genocidio en Gaza, su anexión de Cisjordania. Creo que ese podría ser el trueque que se produzca ahí. Pero desde luego no es algo bonito. Es feo. Pero de eso depende este memorando de entendimiento y su éxito. Y como he dicho, no es lo que me gustaría ver, pero que al final eso es lo que va a pasar. ¿Cree que, si ese es el caso, veremos a los israelíes regresar a sus hogares en la parte norte de Israel? ¿O van a tener el mismo tipo de problema? Creo que los israelíes volverán a ellos. Creo que eso formará parte del acuerdo. No habrá ataques fuera del sur del Líbano. La guerra, el conflicto, quedará limitado a esa zona. Y será una guerra de robots, una guerra de drones. Por cierto, hemos visto algunos avances muy interesantes en las capacidades de defensa aérea de Hezbollah. Así que, aunque digo que todo volverá a parecerse a como estaba entre el 24 de noviembre y el 26 de marzo, quiero rectificar lo que dije sobre que israelíes tendrían una zona de fuego libre. En esencia, esa será su norma de enfrentamiento. Matarán a quien quieran. Pero su libertad de acción no será, de ninguna manera, igual a la que tenían antes. Las defensas aéreas de Hezbollah, que de hecho ya estamos viendo en acción, se van a usar para derribar esos drones israelíes. Y puede que incluso veamos a Hezbollah empezar a usar drones de combate en primera persona, esos drones que se lanzan para derribar a otros drones. Creo que eso es lo que podríamos ver sobre el sur del Líbano. Y eso sería catastrófico, devastador, terrible para la gente del sur del Líbano, para más de 1 millón de personas que viven allí. Pero por desgracia, creo que ese será el precio que se acabe pagando, porque cualquier ataque que entre en Israel servirá de justificación para que los israelíes respondan atacando fuera del sur del Líbano. Exacto. Y del mismo modo, cualquier incendio o cualquier ataque israelí al norte del sur del Líbano servirá de justificación, no tanto para ataques de Hezbollah en el norte de Israel que podrían producirse, sino para que Irán cierre el estrecho de Hormuz. Y creo que así es como se va a acordar todo esto. Ese será el modus vivendi, por así decirlo. No es lo que yo quiero ver, ni desde luego lo que creo que la mayoría de los iraníes quieren ver, ni lo que los libaneses quieren ver. Pero pienso que en esencia, ese será el acuerdo que saldrá adelante. Y así, ambos lados podrán decir que o bien hay una retirada real, o bien que no hacía falta estar allí físicamente sobre el terreno, que ya tienen la zona de seguridad y que están golpeando a Hezbollah cada vez que asoma la cabeza, y así sucesivamente. Matt, ¿crees que Benjamin Netanyahu está a punto de perder el poder? ¿Sabes? He visto una encuesta. Ha bajado. Donald Trump ha caído un 30% en la opinión pública israelí. No creo que vaya a convertirse en el próximo primer ministro, como dijo que podría. Pero ¿no sería algo curioso? Te digo, Nima, si Donald Trump fuera una serie de Netflix, vería todos los episodios. Ya lo he dicho antes, pero, oye, ¿te imaginas que la próxima temporada va de él yendo a Israel para ser primer ministro? ¿Sabes a lo que me refiero? Por desgracia, no es ficción, Bright Holiday. Sí. Bueno, la verdad es que ahora mismo no recuerdo las cifras exactas de Netanyahu, pero claro, su popularidad ha caído. Desde luego, las encuestas que vi la semana pasada sobre cómo percibe el público israelí esta guerra, si la consideran un fracaso sobre el liderazgo de Netanyahu, en todos los indicadores eran muy negativas hacia él. Y también quiero mencionar que vi una encuesta en la que Eisenkot ganaría a Netanyahu, que Eisenkot sería el primer ministro.
pero no estoy seguro de la fiabilidad de ese dato. Tendría que comprobarlo. En cualquier caso, está claro que todo esto ha perjudicado bastante a Benjamin Netanyahu. Netanyahu se encuentra en una situación en la que parece que todo el país está unido en contra de la decisión que, según él, se ve obligado a tomar por presión de los estadounidenses. Y veremos si Donald Trump realmente ejerce la influencia que puede ejercer sobre Netanyahu para servir a sus propios intereses. Trump no tiene lealtad al Partido Republicano, no tiene lealtad a Israel. Tampoco tiene lealtad hacia Miriam Adelson ni hacia los donantes, sobre todo ahora que ya no va a presentarse a la reelección. La única lealtad de Donald Trump es hacia sí mismo. Y por eso podríamos ver a Estados Unidos usar de verdad el poder, el control, la influencia que tiene sobre Israel. Es muy sensible. Es un socio menor. Nosotros somos la superpotencia. They're the junior partner. We're the superpower. This empire. Verás, esta relación de imperio y vasallo puede quedar al descubierto por los caprichos y los intereses personales de nuestro emperador, que parece haberse vuelto loco. Pero desde luego, la presión sobre Netanyahu es enorme. Los comentaristas israelíes repiten una y otra vez que nunca habían visto al público israelí tan unido como ahora, en su oposición al alto el fuego o a poner fin a la guerra en el Líbano. Y claro, entendemos perfectamente la posición de la coalición de gobierno de Netanyahu en todo esto. Las elecciones serán dentro de unos meses. Pero imagina que no fueran hasta dentro de un año. Su gobierno se vendría abajo si algo así siguiera adelante.